Ok, vamos a iniciar. Les ruego, acompáñenme con una oración, ¿sí? Amado Padre, precioso Dios, yo te doy gracias, Señor Todopoderoso, porque en tu divina bondad nos permites estar aquí. Papito Dios, yo te quiero pedir, Señor, se guarda de mi boca, Señor, que todas las cosas que se digan en esta reunión sean solo y exclusivamente para edificación. Por favor, Padre, te ruego, permite de que tu palabra llegue a nuestro corazón y seas tú quien nos hable, Señor. Amado Padre, sabemos que en este momento tan conflictivo necesitamos de tu paz y necesitamos de tu luz. Amado Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de servirte. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les doy gracias a todos por estar aquí. Todas las personas que quieran, por favor, durante la charla pueden ir haciendo preguntas, de tal manera de que así vamos a empezar. Solamente una recomendación es silencien su micrófono, esto nos va a ayudar. La charla tiene 3 partes, así que después de cada charla, pues vamos a iniciar nuevamente. Inmediatamente vamos a iniciar, pues, y al final de cada charla, pues nosotros vamos a poder hacer esto. Le ruego a la persona que esté rayando que por favor no lo haga, ¿de acuerdo? Empezamos. Libres de la ira, sobresaltos, impulsos y evangelio. Vamos a tratar en el día de hoy estas 3 partes. Primero vamos a hablar de lo que es la ira, la segunda de la anatomía de la ira y la causa, la tercera las herramientas para el cambio que vamos a tener. Empecemos diciendo qué es la ira, ¿de acuerdo? Tenemos 2 lados de la ira. La una es este león que les quiero enseñar y por otro lado, en cambio, es esta leona que está lista para atacar. El león estaría representando la ira de una forma pasiva, mientras que la leona estaría representando la ira activa. Las dos, por más que nosotros digamos que no aparenta el de la izquierda ser ira, pues la verdad es que es la forma más habitual en la cual nosotros la presentamos. Entonces, empecemos definiendo qué es ira. Ira es la respuesta activa e integral del juicio moral negativo en contra de un mal percibido. Vamos a ir entendiendo cada una de estas palabras que son realmente muy importantes. Entonces, la ira es la respuesta activa. Quiere decir que todo nuestro cuerpo va a tomar una postura. No es una postura pasiva. El que está irritado está listo para actuar, está listo para atacar. No es una persona que está pasiva, no es una persona que está simplemente sentada o inhibida. Siempre la ira va a tener una respuesta activa. El segundo punto de la ira es entender que es integral. Todo nuestro cuerpo actúa en la ira. Ya vamos a ver otras láminas que nos van a ayudar sobre esta palabra, pero todos mis músculos están tensos, de tal forma que estoy listo para actuar, estoy listo para atacar. Mi estómago, así como mi mente, mis músculos, mis huesos están listos para atacar. Por lo tanto, todo mi cuerpo se pone solamente en esta posición. Esto se da ante el juicio moral negativo. La persona todo el tiempo piensa y reflexiona que algo malo está ocurriendo o que algún tipo de daño está listo para que le llegue. De tal manera de que ese pensamiento una y otra vez se enmarca en esos juicios malos, digámoslo así, en esos juicios perversos. Voy a poner ejemplos. Supongamos que yo estoy con el control de la televisión y de pronto entra mi esposa al cuarto. Ese juicio moral negativo me va a decir a mí, pues ya me va a quitar el control, seguramente me está diciendo que me tengo que levantar, muy seguramente mi esposa lo que va a querer es que yo saque la basura. Entonces, todo el tiempo estoy pensando que algo malo va a venir desde afuera o que va a venir algún tipo de ataque externo. Y por último, es en contra de un mal percibido. La persona piensa que le van a hacer daño y ahí inmediatamente da una respuesta de irritabilidad. Entonces, entendiendo esto y maravillándonos de la lengua castellana, pues vamos a entender lo que es la cólera. Y miren, me llamó muchísimo la atención
esta siguiente frase. Dice, montar en cólera es irritarse, enfadarse mucho. Un ejemplo que nos da la lengua castellana es montó en cólera y se puso a gritar. Pero me llama mucho la atención a mí que otro concepto de la cólera es esta enfermedad. Es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que se transmite a través de aguas contaminadas. Me gusta mucho nuestro lenguaje y en esta segunda apreciación nos damos cuenta que es una enfermedad infecciosa. Lo mismo pasa para la ira. Nosotros tenemos una enfermedad que nos va infectando e infecta a todos los demás. También se transmite a través de aguas contaminadas y me gusta mucho esta frase porque todo el tiempo estamos pensando que la gente de nuestro alrededor nos está haciendo daño o nos está provocando algún tipo de mal. Vamos a entender las dos posturas que tiene la ira, la explosión y la implosión, como lo hablamos al inicio del día de hoy. Empecemos por la explosión. Yo quiero que por favor todos nos imaginemos que tenemos un volcán en ebullición constante, de tal manera que tenemos un volcán que todo el tiempo está listo para estallar, de tal forma que va a vociferar la persona, va a gritar, va a botar las cosas al piso, va a decir malas palabras, va a reprender a alguien con fuerza, va a atacar verbalmente, va a insultar, va a golpear. Entonces a esto nosotros lo vamos a llamar como explosión, un volcán que simplemente se ve la lava saliendo por todo lado. Mientras que la implosión es cuando la persona lo está haciendo para adentro, está implosionando. Por eso que la ira frecuentemente da como resultado problemas gástricos o da como resultado úlceras, porque la persona está explotando, pero internamente. Por lo tanto, esa persona está cerrada, frecuentemente se le ve de mal humor, están frecuentemente frustrados, están muy irritados, miran con furia todo el tiempo. En la Biblia se habla de resoplar, de bufar, esa persona que está haciendo ruidos con su boca todo el tiempo y están indignados. En todo momento su indignación se nota. Esa persona está solamente implosionando, está simplemente explotando internamente. La gente no se da cuenta. Este trabajo, y yo tuve la gran bendición de conocerle a la persona que hizo este trabajo, ella dijo lo siguiente, dijo que había logrado medir cómo la sangre iba cubriendo al cuerpo y en diferentes tipos de emociones, ella midió cómo la sangre cubría el cuerpo. Miren, en el caso de la felicidad, la sangre ocupa todo el cuerpo. En el caso de la tristeza, pues solamente el pecho y la mente. Pero en el caso de la ira, solo y exclusivamente se pinta desde el dorso, desde nuestro diafragma para arriba, y también nuestros brazos y nuestras manos. Lo cual quiere decir que la persona va a sentir una especie como de energía interna que va paulatinamente subiendo. Yo quisiera que nosotros nos imaginemos esto porque es muy importante. La sangre está en la parte de arriba, en la parte alta, de tal manera que la persona siente algo que va subiendo. La inteligencia emocional habla que la ira se siente como esa energía que va subiendo a la parte superior. Es más, dentro de los estudios de Daniel Goleman, él dice que cada vez que nosotros sintamos ese influjo que viene hacia la parte superior de nuestro cuerpo, él dice, deberíamos quedarnos callados completamente, porque sabemos que estamos listos para un ataque de ira. Entonces vamos a meternos más sobre esto y vamos a aprender cómo se hace un ataque de ira. Yo he puesto una persona que quiere tener una satisfacción. Simplemente esa persona está lista para obtener esa satisfacción. Pero se cruza otro, en los otros o en nosotros, se cruza una persona que está en contra de nuestros deseos. Por lo tanto, se opone a lo que yo quiero. Inmediatamente, a esa persona va a ser mal vista por el individuo que quiere lograr esa satisfacción. Me explico. Yo quiero salir con mis amigos, pero mis hijos no me dejan. De tal manera de que yo me siento totalmente frustrado. Y así yo voy a tener un ataque de ira. Son mis deseos los que hacen que yo esté listo para explotar. Voy a poner un ejemplo. Llega la libreta de notas de mis hijas y resulta ser de que simplemente tienen unas bajas calificaciones.
Yo todo el tiempo he querido verme como esa persona lista, llena de satisfacciones, y una de las cosas muy importantes es que los profesores reconozcan que yo soy un excelente padre o una excelente madre, pero sus notas no me dejan verles así. Entonces, inmediatamente esos deseos, como son contrarios a lo que yo quiero, me ponen de mal humor. Voy a poner otro ejemplo. Imaginémonos que estamos listos o deseosos para tener intimidad. Y todo el tiempo estamos pensando de que va a llegar la noche y vamos a poder tener intimidad con nuestro esposo o nuestra esposa. Y llega él o ella indispuesto, de tal manera de que me frustro, porque mis deseos me hacen frustrar. Quiero que nos demos cuenta, por favor, de que son mis deseos. Estoy hablando de mis anhelos, estoy hablando de las cosas que yo quiero. Desde ahí empieza la ira, estoy hablando de mí. Si es que esto no se trataría de mis deseos, todo fuera completamente manejable. Pero como se trata de mis deseos, pues voy a tener problemas en poderlo manejar. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Entonces, estudiemos las causas y las consecuencias de la ira. Esta fórmula es realmente muy importante. Vamos a entender que a mayores necesidades no cumplidas va a haber frustraciones y a mayores frustraciones vamos a tener violencia. Repito, a mayores necesidades no cumplidas vamos a tener frustraciones y a través de mayor frustraciones vamos a tener violencia. Este chico quiso ser futbolista. Este chico amaba el deporte y resulta ser que no pudo, tuvo una lesión. Inmediatamente esa frustración va a generar en él violencia. Yo tengo la necesidad de acabar mi carrera o yo tengo la necesidad de poder hacer un desarrollo profesional y automáticamente algo se me cruza en el camino y no lo puedo hacer. Eso va a generar violencia. Si es que ustedes entienden esta fórmula, vamos a entender también la manera de resolverlo. Muchas personas, en lugar de atacar estas necesidades, lamentablemente atacan las frustraciones. Quiero decir, muchas personas aprenden aquí a respirar, muchas personas aprenden a tolerar, muchas personas aprenden a tener paz, pero nunca vieron la manera de suplir sus necesidades. Por lo tanto, esa violencia sigue estando ahí guardada. ¿De acuerdo? Pero tenemos un problema muy grave en esta lámina. Las personas que han estado ya en otras citas van a entender claramente lo que voy a decir en este momento. Resulta ser que mi corazón es un corazón adorador. Y lamentablemente, en este corazón adorador, yo estoy adorando esa necesidad. Yo adoro mi profesión, yo adoro el fútbol, yo adoro mis amigos, yo adoro las salidas, y es esto lo que genera frustraciones. Por lo tanto, lo que lamentablemente está ocurriendo es que hemos hecho de estas necesidades nuestro Dios, y automáticamente esto genera una frustración mayor. Mi necesidad es la sexualidad, de tal forma de que es mi Dios. Como no puedo obtener esa necesidad, como no la puedo resolver, inmediatamente voy a tener frustraciones. Así que quisiera que todos nos entendamos en este momento que el trabajo no se está dando en la segunda parte. No son las frustraciones las que nosotros tenemos que aprender a sobrellevar. Tenemos que aprender a no adorar cosas. Si es que yo adoro mi auto y mi esposa por dar retro rompe uno de los faros, uno de los focos, voy siempre a saltar en ira, por más de que yo aprenda a controlarme, por más de que yo esté en las clases más profundas de meditación, yo voy a saltar en ira, porque mi corazón es adorador. Y yo tengo que aprender a dejar de lado esas cosas. Ahora, las personas que han estado conmigo en otros momentos me van a decir, sí, yo tengo que aprender a soltar, pero tengo que con las mismas ganas ir a apoderarme de algo más. Y lamentablemente es esto lo que no hacemos bien. Estamos yendo a apoderarnos de un vacío y la verdad es que tengo que irme a apoderar de Dios. Es el único que me va a poder llenar ese huequito en mi corazón. Si no hay esa llenura, lamentablemente esas necesidades van a volver una y otra vez de distintas caras o de diferentes maneras. Abraham Maslow hizo esta pirámide como para que nosotros podamos entender las necesidades que tenemos. Entonces tengo unas necesidades fisiológicas, la respiración, la alimentación, el descanso,
las relaciones sexuales, unas necesidades de seguridad, la seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, unas necesidades de afiliación, la amistad, el afecto, las relaciones familiares, el reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito y la autorrealización, la moralidad, la creatividad, la falta de prejuicios, la aceptación de los hechos. Ok. Abraham Maslow, cuando hizo esto, lo que estaba tratando de decirnos es, nuestro corazón se enfoca en una de estas cositas y paulatinamente puede tener la oportunidad de crecer en otras cosas, ¿de acuerdo? Lo que lamentablemente no se dio en Maslow es entender que cualquiera de las cosas expuestas que acabo de decir pueden ser dioses, dioses con D minúscula, obviamente, pero pueden ser dioses. Yo puedo tener un dios en la amistad, por ejemplo. Voy a poner el caso de un adolescente que está con muchas ganas de salir con sus amigos. La madre no le deja y automáticamente ese chico está muy molesto con la mamá y acaba teniendo un arrebato de violencia. Puedo poner yo la familia, qué sé yo, el día de la madre, puedo decirle a mi esposa que yo me voy a ir con mi mamá y mi esposa inmediatamente se va a poner muy enojada porque ella dice que es mamá. Entonces quiero hacerles notar que en cualquiera de estas partes de esta pirámide yo puedo hacer dioses y lamentablemente con esto todo el tiempo voy a estar en una adoración equivocada. Por eso, y en otras ocasiones ya hemos hablado, por eso que la única adoración que podemos tener es en Cristo. No hay ninguna otra adoración. Si es que esa adoración está en cualquier otro lado, yo estoy lastimando mi vida. Todo el tiempo estoy lastimando mi buen desarrollo, estoy lastimando mi mente. Vamos a estudiar tres conceptos realmente sobre la ira. Vamos a empezar con la ira real. El individuo se defiende de una forma vigorosa, solamente se apacigua cuando alcanza la meta. Quiero explicarme un poco más. La ira como tal es una respuesta normal, natural y necesaria del ser humano. Pero cuando esa ira está provocada, o mejor dicho, no está controlada por el individuo, sino que es la ira la que controla al individuo, cualquier tipo de ira va a ser siempre negativa. Si es que yo quisiera tomar palabras bíblicas, esa ira siempre va a ser pecaminosa. Me explico. Si es que la ira lo controla a usted, siempre está cayendo en errores, siempre. En el primer caso estamos hablando de una ira real. Esta persona lo único que está diciendo es, me siento tranquilo cuando exploto. Y eso es un problema muy grave. Si es que usted se siente tranquila cuando explota, quiere decir de que usted frecuentemente va a meter la pata, como diría mi hijita pequeña. La segunda, la ira de alerta. La persona se percata que no ha hecho lo que debía, no exigió, no pidió y en lugar de imponerse se esfuerza. La consecuencia de esta ira son los actos omitidos, o mejor dicho, esa es la causa. El resultado es la incapacidad, la debilidad o la insolvencia. Ejemplo, pues fuiste a una entrevista de trabajo, en esa entrevista de trabajo te dijeron de que ibas a ganar una X cantidad de sueldo, saliste de esa entrevista y automáticamente dijiste, ¿por qué acepté esto? Hiciste un acuerdo con tu pareja y resulta ser que después te diste cuenta de que ese acuerdo no era lo que debía ser, inmediatamente te molestas. Entonces, esta es una ira de alerta. Nuevamente, fíjate cómo la ira te controla. La ira controla al ser, no el ser a la ira. Por último, tenemos la ira transferida. Este tipo de ira, hablando de esta clasificación negativa, este tipo de ira es justamente la más grave. Es la ira que se va depositando desde otros objetos, desde otras personas o desde otras situaciones. Voy a dar ejemplos en breve. La persona no puede admitir la injusticia, no asume sus consecuencias y su culpa, se gobierna la defensa de su yo. Ok, yo estoy en casa, mi padre es alcohólico, está llegando borracho todos los días viernes y resulta ser que le veo a mi madre frecuentemente incómoda, le veo frecuentemente molesta y yo me meto a defenderla. Lo que estoy diciendo es que estoy al frente de una injusticia que soy yo quien va a hacer la justicia dentro de casa. La consecuencia es mi moralidad.
Yo estoy haciendo de que las cosas se cumplan como yo quiero que se cumplan. La ira transferida es una de las iras más crueles y despiadadas que tenemos en psicología. Si es que uno de nosotros tiene esa ira transferida, es hora de ir en búsqueda de un psicólogo inmediatamente, porque esa ira nunca se va a aplacar. Frecuentemente esa persona va a sentirse culpable, frecuentemente esa persona está pensando que hace las cosas que debe cuando en realidad se está dañando y está dañando a los demás. Entonces tenemos en esta primera clasificación de una manera negativa. Ahora vamos a hablar de la ira positivamente. Entonces vamos a hablar de la ira verdadera. La ira no te controla. Tú controlas la ira. Tú sabes hasta dónde llegar. Tú sabes la dimensión que tienes que tener. Controlas las palabras que estás diciendo. Yo quiero poner aquí como ejemplo a Gandhi. Las personas que saben de historia van a ver a Gandhi al frente de los tanques de guerra o al frente de los soldados y pese que era humillado, utilizaba esa ira como fuerza para poder plantarse adelante de esa guerra de paz. Entonces, es fruto de disciplina y de devoción. Me gusta mucho este ejemplo, es el ejemplo de Jesús cuando llega al templo y bota las mesas por todo lado porque vio de que la casa de su padre estaba siendo una casa de comercio. Entonces Jesús monta en ira y simplemente hace lo que nosotros sabemos en la historia que hizo. ¿Por qué esta es una ira santa? Porque esa ira nunca controló a la persona. La persona simplemente sabía hasta dónde llegaba y de la forma que iba a actuar. Así que si es que alguno de nosotros está teniendo algún tipo de problema con ira, pues simplemente debemos pensar que no podemos ser controlados por ella. Si es que ustedes no se dejan controlar, pues automáticamente están teniendo un desarrollo de la ira como se debería tener. ¿De acuerdo? Quisiera, por favor, en este momento de que todos hagan preguntas, si es que podemos utilizar el chat, pues nos ayuda muchísimo. Así, pues podemos dar cabida a todos y pueden responder todas las personas. ¿De acuerdo? Pues, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien que quisiera hacer alguna pregunta? Háblela ahora o cállela para siempre. ¿Puedo hablar? Claro que sí. ¿Quién me habla? ¿María Eulalia? María Eulalia. María Eulalia, qué gusto. Claro que sí. Buenas noches, doctor. Sí saludé, pero no me identifiqué. En cuanto a esta ira que hablábamos acerca de que nosotros, por ejemplo, nos reprimimos y ciertos psicólogos, a veces uno ha asistido donde los psicólogos y ellos nos dicen, pero dilo, habla, reclama, porque de lo contrario tú te estás haciendo daño. Así es. Entonces, ahorita un poco como que hay una contradicción, ¿no es cierto? ¿Cómo establecer ese balance? ¡Ay, qué bonito! Claro que sí, gracias, María Eulalia. Como hablamos la anterior semana, cuando nosotros no estamos equiparando el amor al prójimo como a nosotros mismos, siempre vamos a acabar lastimando, María Eulalia. Y uno de los problemas es que yo puedo llegar a hablar con otra persona o yo puedo llegar a decirle a otra persona lo que estoy pensando siempre y cuando lo cuide y lo cuide en amor. Siempre y cuando yo le diga las cosas, pero le diga con misericordia. De tal forma que cuando nosotros en psicología estamos diciendo que la persona debe ir a hablar, eh, cosa que es muy, muy importante, lo tenemos que hablar en misericordia. Si no lo hacemos de esta manera, simplemente le estamos dañando a la persona. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Si lo pueden escribir, nos va a ayudar mucho, ¿sí? Doctor, Sí, claro que ¿puedo? sí. Anabela, claro que sí. Mire, doctor, en la parte donde dice de la ira transferida, hay un caso aquí en mi casa de que a veces tenemos una cierta discusión aquí con mi esposo y mis hijas quieren interferir para hacer, como decir, una especie de justicia por la ira que tienen, como usted dice, de inconformidad por lo que están viendo. ¿Les puede afectar a ellas? Al 100%. ¿O es necesario que ellas también intervengan diciendo su criterio?
La verdad es que es muy diferente decir el criterio a hacer justicia. Son dos cosas totalmente diferentes, Anabela. Una es simplemente decir las cosas que sabemos que no nos gustan o no nos agradan, y otro es totalmente distinto, el tener un desate de justicia. Cada vez que el ser humano toma atributos que no le competen y que esos atributos son solo y exclusivamente de Dios, ese ser humano está metido en un problema muy grave. Ser omnipotente, ser el todopoderoso, el creerse que sabe absolutamente todo, ser controlador, pensar de que nosotros somos dueños de absolutamente toda justicia, pensar que nosotros somos las personas que pueden impartir el castigo. Inmediatamente cuando ese ser humano toma atributos de Dios, siempre va a hacer cosas negativas y siempre va a lastimar a alguien. Por lo tanto, la única manera que nosotros vamos a poder salir adelante es cuando nos veamos metidos en el papel de los seres humanos. En citas anteriores yo he hablado mucho de Génesis 3, de la caída del ser humano, y hemos hablado de una forma muy clara. Aquí adentro yo tengo un montón de errores. Aquí adentro de mi vida, de mi cuerpo, de mi ser, tengo muchos problemas. De tal forma que cada vez que yo vaya a reprender a alguien, a mis hijas, o cada vez que yo voy a hablar con mi esposa, yo tengo que controlarme en mi totalidad, porque si no, va a salir mi carne, va a salir mis deseos, y esto tarde o temprano, pues, va a generar un problema. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta. Dice, Yani, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Dice la pregunta, dice, ¿cómo puede uno decir las cosas en misericordia? ¿Hay algún tipo de ejercicio para trabajar en calmarnos antes de decir las cosas? Sí, hay muchos ejercicios. En realidad uno de estos es ensayar una y otra vez. Sí, hay técnicas que se llaman de rol y de rol invertido. Como cuartos, simplemente lo que podemos hacer es imaginarnos que estamos hablando con la persona, y en ese hablar inmediatamente vamos a poder controlarnos y vamos a poder saber qué decir y qué no decir. Pero como digo, cada vez que nosotros tenemos el amor, con el amor ajeno, con el amor a los demás, al amor al prójimo, inmediatamente lo vamos a compensar muy bien. ¿De acuerdo? Dice Anita Villavicencio, bienvenida Anita, qué gusto. Dice, ¿cómo podemos manejar la ira de los otros, esposos e hijos? Bueno, realmente esta es una pregunta que me gustaría que lo hagamos después de la segunda parte, nos va a ayudar mucho, ¿sí? En realidad, esta es la forma más fuerte en la cual vamos a poder enseñar que tenemos a Jesús Ya se apaga. adentro de nosotros, ¿sí? Si no, pues en realidad va a ser un problema frecuente, pero lo vamos a poder hablar la próxima, en el próximo segmento. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿y los ejercicios o la práctica, nosotros podemos crearlo o sí nos podría dar una sugerencia o una ayuda? Pues es justamente el problema básico de la ira que lo vamos a ver en breve, María Eulalia. El problema es que el ser humano se cree total, se cree todopoderoso, no necesita de absolutamente nadie. Y una de las causas muy fuertes de la ira es ser controladores. Por lo tanto, yo quiero controlar la vida de mis hijos. Voy a poner un ejemplo. Yo quiero controlar que ellos no se enfermen. Entonces, estoy muy molesto porque se pongan saco. Yo quiero controlar que ellos no se enfermen y les digo que se alimenten bien. Entonces, estoy haciendo esto, estoy controlando su vida. Entonces, María Eulalia, ¿qué podemos hacer? Aprender a soltar. Sí, hay muchísimos otros ejercicios, lo vamos a ver en la tercera parte del día de hoy. ¿De acuerdo? La última pregunta dice, Caetano, bienvenido, qué gusto tenerlo aquí. Dice, quizás existe una oración o frase que podamos repetir antes de ofender a los demás. Es decir, antes de cometer un acto individuo por la ira que tengo por un acto justo en mi contra o por la injusticia. Sí. En muchas ocasiones anteriores hemos hablado que el pensamiento es el que debe realmente trabajarse, porque la persona que piensa, después siente y después actúa. Vamos a ver en las próximas partes
que si es que la persona trabaja en su pensamiento, tarde o temprano va a poder el trabajar más en su corazón, en sus actos. La oración, por supuesto, nos va a ayudar mucho, especialmente cuando nos damos cuenta que necesitamos de la ayuda de Dios. Bueno, hasta aquí la, Doctor, ¿sí? La última doctor, pregunta. ¿Sí? Miguel está saludándole. Oh, Miguel, qué gusto verlo aquí. Claro que sí. Gracias, mi doctor. Tengo una pregunta, como frustración mismo. En la vida secular, como en la vida de iglesia, nos ha pasado siempre ciertos desmotivos y yo le pongo como frustración. Ujú, ¿Por qué guardamos en nuestro corazón si sabemos las causas? ujú. Entonces, para mí la pregunta es, ¿cómo puedo yo eliminarlas de esas frustraciones? Porque también está afectando a uno. Esa es mi pregunta, doctor. La verdad, mi querido Miguel, la respuesta es mucho más compleja de lo que nosotros quisiéramos que sea, Miguel. Hay cosas que el ser humano no puede ver. Hay prisiones que el ser humano no sabe que en las cuales está. Simplemente el ser humano no siente que esto está generando algún tipo de problema en él. Jesús dijo algo que a mí me encanta, dijo de que él venía a dar vista a los ciegos, a liberar a los cautivos, a dar movimiento a los paralíticos. Eso me encanta, porque si es que nosotros revisamos ese concepto desde psicología, nos vamos a dar cuenta que muchas personas no pueden ver su realidad, no se dan cuenta que ellos mismos están lastimando a los demás. No se dan cuenta de que necesitan generar acciones, están paralíticos completamente y esas acciones van de simplemente ir a pedir perdón o simplemente se sienten en una cárcel, ¿no? Yo, si es que me liberaría de lo que me pasa, si es que yo podría vivir sin mi esposa, si yo no tendría los hijos que tengo, pues simplemente me iría también. Entonces quiero hacerle notar de que la respuesta es mucho más compleja. Nosotros en psicología necesitamos abrir los ojos de las personas y muchas veces esto causa una grave incomodidad de la gente. Me doy cuenta que el culpable he sido yo. Me doy cuenta que he sido yo el que no perdona. Me doy cuenta que soy yo el que inicia los problemas. O me doy cuenta que yo no tengo la capacidad de hacer otro ambiente, yo. De tal forma que lo que dijo Jesús queda al 100% bien en lo que nosotros hacemos en psicología, ¿no? Bueno, se nos ha agotado ya el tiempo. Voy a terminar esta sesión, pues inmediatamente abro una nueva, ¿sí? Pues por favor, les pido 30 segunditos y volvemos nuevamente.